Una función crece si la recta tangente crece. Yo creo que con este dibujito lo entendemos. Si la función crece, la tangente ¿qué hace? Así para arriba, ¿verdad? Pues entonces, si la función crece, la tangente también crece. Y en ese caso, si la tangente crece, la pendiente es positiva. Es decir, la derivada es positiva. Entonces, con este razonamiento llegamos a que una función crece, esto de aquí, si la derivada es mayor que cero. Esa es la pista que nos va a dar, sin necesidad de tener que mirar la gráfica de la función, vamos a poder saber si una función crece o decrece. Análogamente, voy a poner así mejor. Una función decrece razonando de la misma manera si la derivada es menor que cero, porque si la función decrece, como hace esta curvita de aquí, la tangente ¿qué hace? Decrecer. Imaginad que esto es como una montaña rusa y tú llevas un gorro con una linterna muy potente, un rayo láser. Si tú bajas por la montaña rusa, pues el rayo de luz también va hacia abajo. Si tú subes, el rayo de luz va hacia arriba, ¿no? Esa sería como la tangente. Pues, como sabemos que la pendiente, la tangente, me la da la derivada, eso lo vimos en el apartado anterior y os dije que era un resultado muy, muy importante, pues la derivada me da si la función crece o decrece. Pero tiene que ver con las tangentes. Tiene que ver con las tangentes. Un extremo relativo, entonces, es un punto en el que cambia la monotonía, es decir, cambia de crecer a decrecer. Si cambia de crecer a decrecer es un máximo, y si es al revés, si decrece y luego empieza a crecer, hay un mínimo. Y eso pasa si la derivada vale cero. Por tanto, la derivada, si es mayor que cero, si es menor que cero o si es igual a cero, me da toda esta información. Lo que pasa es que esto de que la derivada valga cero no es una condición suficiente, porque tenemos que ver si es máximo o si es mínimo. Esto solamente me dice que hay extremo. Si yo derivo e igualo a cero, solamente sabré que hay extremo. Y a veces tampoco lo hay, pero cuando llegue ese caso ya lo veremos. Lo que tenemos que ver es si es máximo o es mínimo. Y para ello se hace la derivada segunda. Ahora con el ejemplo que haré ya veremos todos estos pasos más claros. Pero entonces vamos a pensar un poco de tomar el procedimiento en plan teórico. Yo derivo que la derivada es positiva, la función crece. Que la derivada es negativa, la función decrece. Que la derivada es cero, la función ni crece ni decrece. En principio no. Lo que hay es un máximo o un mínimo relativo. Pero a simple vista no puedo saber si es máximo o mínimo. Para ello tengo que hacer la derivada segunda. Y esto es un poquillo contraintuitivo, ¿vale? Si la derivada segunda es menor que cero, hay máximo relativo. El por qué es esto lo tengo que explicar, pero dentro de uno o dos apartados, ¿eh? Ahora mismo nos lo creemos y ya está. Pero dentro de un par de apartados explicaré por qué pasa esto. ¿Por qué hay máximo relativo? Es decir, si la derivada segunda es menor que cero, la función hace así y hay un máximo aquí arriba. ¿Por qué es relativo? Porque el absoluto es el que es mayor que cualquier cosa y necesariamente así no es. Es simplemente que hay un cambio, es el sitio en el que la montaña rusa pasa de subir a bajar, si es máximo, y si es mínimo, de bajar a subir. Y en ese caso la derivada segunda, la segunda, que se vean bien los dos tilditos, es mayor que cero. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero y es lo fundamental para saber hacer la monotonía y los extremos. Esta es, diríamos, la parte teórica, para que lo intentemos comprender un poquito. Entonces, Y tiene que ver con la tangente. Dime. Si la derivada es positiva, has dicho que crece. Negativa, decrece. Sí. Y después, sí. ¿Cuándo era que se quedaba igual? Cuando la derivada vale cero. Ah, vale. Si la derivada vale cero, lo que pasa es que la tangente es horizontal, porque la pendiente es cero, significa que no hay inclinación. Si no hay inclinación, la recta es horizontal. En ese caso, hay o máximo o mínimo, que sería como aquí. Luego, si eso os pongo una animacioncilla para que lo veamos. ¿Vale? Voy a ver si se la busco ahora. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pues, función? La que sea, yo ya te la daré. Esto es en plan teórico. Si me espera un segundillo, a ver si lo entendemos mejor con una animación que tengo por aquí. Un segundillo. Vale. Mira, fijaros, esta es una función cualquiera, ¿veis? Como si fuera una montaña rusa.
Sube, baja, ¿verdad? Aquí sube, aquí empieza a bajar y aquí sube. Y aquí tenéis la ecuación de la recta tangente. Por ejemplo, esta de aquí. Si estoy aquí, es esta. Si estoy aquí, es esto de aquí. Lo voy a poner aquí para que lo veamos mejor. Ajá. Y veis, aquí he señalado aparte la derivada. La derivada, cuando la función está aquí, es esta. Y por eso la pendiente es esta. Este número y este siempre es el mismo. Porque hemos quedado que la derivada, en este caso en el punto A, según voy cambiando el punto, ¿veis cómo va cambiando la pendiente? Vale, pues fijaos. Cuando voy subiendo, ¿cómo es la derivada? Positiva. Según voy llegando aquí, ¿cómo toma la derivada? Cero. ¿Qué es lo que hay? Un máximo relativo. Y la recta tangente es horizontal. Ahora, cuando voy bajando, la recta tangente también baja. Y la pendiente es negativa, y pone menos 1,75. Lo veis, ¿verdad? Seguimos bajando, y si os fijáis, sobre todo, fijaros más bien en esta parte de aquí, no os fijáis ahora tanto en el dibujo. ¿Veis cómo según voy bajando esto es negativo? Y según la recta se va poniendo horizontal, la pendiente se va acercando cada vez más a cero. Y ahí justo en ese punto en el que la derivada vale cero, la recta tangente es horizontal y en este punto lo que hay es un mínimo, ¿no? Porque aquí bajo y subo, por tanto es un mínimo relativo. ¿Por qué se dice relativo? Porque por debajo de esto hay cosas de la función, por encima de esto hay cosas, es decir, este no es absoluto, esto no es lo más grande que hay, es simplemente que aquí se produce una subida y una bajada, y aquí una bajada y una subida, solamente es eso. No significa que sea lo más grande, sino que bajas y subes o subes y bajas en ese sitio. Y ahora, si sigo moviéndome, vemos otra vez cómo la derivada es positiva. Entonces, cuando subes, la derivada es positiva, cuando bajas, la derivada es negativa, cuando subes, la derivada es positiva, y viceversa. Entonces, viendo el valor de la derivada, sé si estoy bajando o subiendo sin necesidad de mirar el dibujo. Sí, Lo vamos a hacer con ecuaciones y con funciones sin necesidad de tener que dibujar. De hecho, va a ser al revés. Primero voy a hacer las cuentas y luego voy a dibujar. Lo que yo he enseñado es un dibujo y luego he visto si sube o si baja. No, eso no se hace así en la práctica. Primero lo que hacemos es coger y estudiar la fórmula de la función y según lo que me salga la derivada, subo o bajo, ¿vale? Y veo el dibujo cómo es. Te puedes hacer una idea de cómo es el dibujo. Esto es un resumen. Si la derivada, esto es solo un tildito, porque me ha salido así raro un tildito. Si la derivada es mayor que cero, sube. Si la derivada es menor que cero, bajo. Decrece, crece, decrece. Si la derivada vale cero, tengo un extremo relativo. Si la derivada es mayor que cero la segunda, hay mínimo. Claro, tú dices, esto es positivo, pero hay mínimo. Y esto es negativo y hay máximo. Sí, es así. Pero primero tienes que tener que la derivada valga cero, la primera, ¿eh? Si la derivada primera vale cero, aplico la derivada segunda para ver si es mínimo o si es máximo. Y me dirá alguien, o debería decírmelo, si la derivada segunda vale cero, porque no lo he puesto aquí, ¿verdad? Bueno, pues si la derivada segunda vale cero, probablemente no sea ni máximo ni mínimo. Por eso os dije antes que esto era necesario pero no suficiente. ¿Vale? Que la derivada valga cero es necesario para que haya máximo o mínimo. Pero puede que no haya máximo o mínimo. ¿Cómo lo decidimos? Con la derivada segunda. Y si la derivada segunda sale cero, entonces no hay ni máximo ni mínimo. Hay otra cosa que veremos dentro de un par de apartados, que quizás os suene del año pasado, que son puntos de inflexión. ¿Os suena? Me imagino que sí, ¿verdad? Bueno, sí. Me imagino que sí. Sí, ¿vale? Sí. Pero sí, ya lo veremos, ya lo repasaremos. Igual que esto es un repaso del año anterior, ya lo repasaremos. Ahora mismo me voy a dedicar a esto. Bueno, una cosa importante. Se llaman puntos críticos, esto habría que subrayarlo, aquellos puntos en los que la derivada vale cero. Necesariamente no tiene por qué haber máximo mínimo. Son posibles extremos, pero luego habría que comprobar si con la derivada segunda
si eso es máximo o mínimo. Entonces, esto es que hubo un problema hace un par de años en selectividad, que pusieron un problema en el que te pedía los puntos críticos. Y más de la mitad de los alumnos no sabían lo que se les estaba pidiendo. Porque esa palabra exactamente, muchos profesores, yo el primero, nunca la utilizamos. ¿Vale? No la utilizamos porque hay distintas definiciones. Es verdad que en los papeles de selectividad ponía, se llama punto crítico, esto mismo que hay aquí, aquellos en los que la derivada vale 0. Es verdad que lo ponía, pero nadie le hizo caso. Ni ellos se acordaron de decir que eso era nuevo, ni nadie se le ocurrió mirar y darse cuenta de que eso podía caer. Y era una chorrada, era derivar e igualar a 0, solamente había que hacer eso. Pero claro, si tú no sabes que cuando te piden los puntos críticos hay que derivar e igualar a 0, pues claro que no lo haces. Hubo muchas protestas, pero aquella no la tuvimos que comer, ya no la vamos a comer más. También fue culpa de los ponentes, que cuando hubo una reunión no dijeron, oye, que hemos decidido que puntos críticos es esto y que podemos preguntarlo, eso no nos lo dijeron. Pues según la gente que prepara selectividad, puntos críticos es esto, que tú derives e iguales a 0 y lo que salga, se acabó. O sea que esto lo anotamos bien, lo subrayamos y si alguna vez cayera ya sabemos lo que tenemos que hacer. Derivar e igualar a 0 y ya está. Y si te salen dos soluciones, tú dices, los puntos críticos son estos dos. Ya está, se acabó. ¿Vale? Bueno, mucho rollo para lo que es, pero bueno, para que veáis que por eso le pongo énfasis a esta definición de puntos críticos. Vamos ya a hacer un ejemplo. Pero para ello voy a poner esto grande. Muy bien. Ejemplo, estudia monotonía y extremos relativos de esta función. ¿Vale? Ese es el ejercicio. Es un ejercicio muy simple. Esto te lo pueden poner en selectividad. Lo que pasa es que la función no va a ser un polinomio tan sencillo como este. Puede ser una exponencial, que lo ponen mucho, puede ser un logaritmo. Se hace exactamente igual. Lo que pasa es que la derivada y las cuentas son un poquito más complicadas. Pero bueno, como voy a mandar luego ejercicios, yo creo que van a salir varios un poquito más complicados para que vayamos practicando. Pero los pasos son los mismos. Entonces a eso me refiero cuando os van a poner en selectividad o yo mismo en los exámenes, ejercicios que no habéis hecho. No habéis hecho esa función, pero sí sabéis hacer los pasos que hay que dar, que son los que vienen aquí. A eso me refiero, ¿vale? Cuando digo que vais a hacer ejercicios nuevos, pero con técnicas que tenéis que saber hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer si me piden que estudie la monotonía y los extremos relativos? O si me dice, estudia cuando crece y cuando decrece. Y también cuando hay máximo y cuando hay mínimo. Ese tipo de cosas. Pues tienes que derivar. Ya está derivado. Igual o la derivada a 0, es decir, hallo los puntos críticos, ¿vale? Lo que he dicho antes. Lo que pasa es que nosotros, en vez de llamar los puntos críticos, a mí me gusta llamarlos posibles extremos. Pero es lo mismo, posibles extremos que puntos críticos. Bueno, pues cogemos, hacemos la ecuación, la igualo a 0. Yo aquí he simplificado, o se lo hacéis sin simplificar, aplicamos la ecuación de segundo grado. Todo esto no hace falta que lo diga, ya sabéis hacerlo. Y me salen el 3 y el 1. Eso serían, repito, los puntos críticos. ¿Vale? Y luego, para ver el crecimiento... Dime. Al simplificarlo, sí. Creo que está mal. Ah, vale, no. Lo he hecho entre 3. Vale, nada. Vale, muy bien, pero está bien. Claro, es que derivando es menos 6x. Que es menos 2. Nada. Este 2 multiplica, ¿vale? Sí. Yo creo que está bien porque este ejemplo, vamos a ver que hago todos los años, ya me lo sé de memoria. ¿Vale? Entonces, incluso lo hago en primero, ¿no? Cuando explico esto en primero. Porque es muy sencillito y salen números muy sencillos. El 3 y el 1 son los posibles extremos. Ahora, ¿qué hago? Hago una tabla de signos de la derivada para saber cuándo la función, pero mejor dicho, la derivada es positiva o negativa. Entonces, fijaos cómo lo hago. Cojo el menos infinito a más infinito y lo pongo aquí para que nos acordemos. Pongo menos infinito y más infinito porque es el dominio. Si no, donde empiece y acabe el dominio. Suponte que un ejercicio te dice que la función va de 0 a 10, que solamente quieres saber cosas entre 0 y 10. Eso que os dije el otro día, estábamos en clase, F2.010. Bueno, pues aquí pondrías 0 y aquí pondrías 10.
Lo que te pide el ejercicio. Como no me dicen nada, pongo menos infinito más infinito. Pongo el 1, pongo el 3. Ordenadito, ¿eh? Cojo un número de por aquí, de entre menos infinito y 1. El más fácil es el 0. Sustituyo en la derivada, en esta de aquí, y me sale 9. Que como es positivo, la función crece. A mí me gusta poner en qué número estoy sustituyendo, ¿vale? Y de aquí sale el signo y de aquí sale el crecimiento. Ponemos todos esos pasos, ¿vale? Yo creo que está bien poner todos los pasos, que se ve todo de dónde viene. Ahora, buscamos un número facilito entre el 1 y el 3. El 2 lo sustituyo aquí arriba y me sale menos 3. Si queréis lo hacéis aquí mismo, yo he puesto el resultado. Pero yo lo que no entiendo que es la flechita, 2 flechitas menos 3. El 2 claro, es el número que coges, pero el menos 3 ese ¿qué es? El resultado que sale cuando sustituyo el 2 aquí. Ah, vale. 2 por 2, 4 y 3, 12. Menos 24, menos 12, más 9, menos 3. ¿Vale? He sustituido el 2 aquí y me sale menos 3. He sustituido el 0 aquí y que sale 9. Y ahora, entre 3 y más infinito, cojo otro número, el que queráis. Yo he cogido el 4 porque es sencillito. Puedo coger el 100, pero te va a salir un número muy grande. Da igual el número que cojas. Si esto lo has hecho bien, el resultado no me importa. Me importa su signo. Y siempre te va a salir signo positivo. ¿Vale? Con el 4 lo sustituyo aquí y me sale 9. Igual que aquí, pero es casualidad, ¿vale? No tiene por qué salir 9 aquí, 9 aquí. Simplemente casualidad que me dé. Como el 9 es positivo, la función crece. Es decir, la forma que tiene esta función es así. Es sube, baja, sube. Mira, ya sabes cosas de esta función. La podrías más o menos reconocer si la vieras, nada más que sabiendo esto. Más, menos, más. ¿Vale? Bien. ¿Qué pongo? Una frase. F crece en menos infinito 1, unión, poner este símbolo, 3 más infinito. Aquí. El 1 y el 3, ¿por qué no entran? Porque son posibles máximos y mínimos. Es una buena pregunta, iba a ir ahora a eso. Pero bien que me la preguntes, porque el 1 y el 3 son posibles máximos y mínimos. Entonces ahí ni crece ni decrece. Ah, vale. Son los puntos de la montaña rusa en los que llegas a todo lo alto y bajas, o bien llegas a todo lo hondo y subes. Yo nunca me he montado en una montaña rusa, creo. Ah, sí me he montado, no me gusta nada. ¿Vale? Pero vosotros sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando bajas y de repente para arriba, llega a lo alto y venga para abajo, ¿no? Pues esos son los máximos y los mínimos de la función. Y aquí, como ni crece ni decrece, no lo puedo incluir. En el 1 no se produce esta propiedad, ¿vale? Y el 3, pues tampoco. Entonces, siempre hay que poner intervalos abiertos, ¿eh? No os confundáis, intervalos abiertos, porque el 1 y el 3 lo estudio aparte. ¿Eso siempre pasa? ¿Que siempre son abiertos? Casi siempre. Cuando veamos algún ejercicio lo veremos. Si resulta que por lo que fuera esto creciera y aquí también creciera y la función es continua, en el 1 lo incluiríamos y entonces sería cerrado. Pero cuando lleguen esos ejercicios lo veremos, ¿vale? Van a llegar. Vale. Ahora mismo estamos en el caso más sencillito. Todo eso que me estáis diciendo ya es complicado un poco y se complicarán. Iba a decir no preocuparos, digo, no, sí, preocuparos porque se complica la cosa luego. Pero ahora mismo en este ejemplo, que es uno de los sencillitos, que simplemente para explicaros todos los pasos no busco una función complicada, porque añadimos, no, me interesa los pasos que damos. Entonces, por eso que está sencilla, utilizo esta. Pero puede pasar efectivamente que haya crecimiento y crecimiento y me daría cuenta que el 1 no es máximo, como aquí va a salir máximo, porque hace esto, ¿verdad? Entonces esto va a ser máximo. Y el 3 hace esto. Entonces aquí va a haber mínimo. Pero es yo, para asegurarme de eso, voy a utilizar la derivada segunda. Para ver si hay máximo o mínimo, derivo otra vez. Derivo la f', derivo esto de aquí y me sale esto. Y tenía el 1 y el 3 como posibles extremos. Esos son mis candidatos, mis puntos críticos para ver si hay máximo y mínimo o no lo hay. ¿Qué es lo que hago? Cojo este punto, lo sustituyo en la derivada segunda, me sale menos 6 que es menor que 0. Por tanto, hay máximo en 1f de 1. Esto hay que ponerlo siempre. Y se sustituye en la f, no en la f' ni en la f segunda, porque esto ya es un punto de la función. Y los puntos de la función se hacen con la f.
Por tanto, esto sale 1,3, no 1 menos 6, como me hace gente. El menos 6 solamente me sirve para ver que es negativo y para decidir que hay máximo. Porque si esto sale negativo, hay máximo. Es decir, en el 1,3 la función hace esto. ¿Vale? Sube y baja. ¿Y qué pasa si la x vale 3? Pues sustituyo aquí, me sale 6, que es mayor que 0, y hay mínimo. Porque como esto sale positivo, hay mínimo. ¿Dónde está el mínimo? En 3f de 3, que es 3 menos 1. Sustituyo la f de 3 en la función original, en la que os he dado, que es esta de aquí. Si sustituyo el 3 aquí, sale al final menos 1, ¿vale? Lo podéis comprobar. Y esos son los dos puntos donde hay máximo y donde hay mínimo. Y se acabaría el ejercicio aquí. Venga, duditas. Yo no me he enterado del cuarto paso. Del cuarto paso. De lo de derivar. Dime. De lo de vemos si hay máximo y mínimo. A partir de aquí. Bien, cuando yo hice la derivada primera y igualé a 0, me salieron estos dos números, ¿verdad? Sí. Esos son los posibles extremos. Este puede que sea máximo o mínimo y este puede que sea máximo o mínimo. Para comprobarlo, tienes que utilizar la derivada segunda. ¿Qué es lo que hago? Cojo la derivada primera, la derivo y sale esto. Y ya tengo la derivada segunda. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Cojo el 1 y lo sustituyo aquí. ¿Qué sale? Menos 6. ¿Cómo menos 6? Negativo, menor que 0. Entonces, si menos 6, si sale algo negativo, este punto que era un posible máximo o mínimo, confirmo que es un máximo. Ahora sí, si ¿o no? sale negativo, ¿es un máximo? Sí. Es antiintuitivo, lo he dicho antes, porque tú piensas que si sale positivo tiene que ser máximo. No, no, no. Lo que salga aquí es negativo, y ya os explicaré por qué, es que hay un máximo. Es porque la función hace esto, por la curvatura que ya veremos. Vale. Tú ahora mismo te lo aprendes de memoria y ya está. Y además siempre te lo vas a aprender de memoria. En cuanto hagas 3 ejercicios, verás tú cómo te sale solo. Son siempre los mismos pasos. Este ejercicio sí es de plantilla, sí es de rellenar huecos. Lo que pasa es que lo que variará será la función. Y habrá funciones más fáciles como esta y funciones más complicadas. Pero, sea como sea, los pasos son siempre los mismos. Cojo el 3, sustituyo el 3 en la derivada segunda y lo que me sale es un resultado positivo, que en este caso es un 6. Pero no me importa, lo importante es que es positivo. Entonces, si este resultado me sale positivo, hay un mínimo. ¿En dónde? En 3f de 3. Repito, aquí pongo f. Los puntos de la función son 8f de 8, 5f de 5, 20f de 20. ¿Vale? Vale. Venga. ¿Y f de 3 qué? O sea, f de 3 donde lo... En la f. Claro. En la f sin derivar, ¿no? En la normal. En la que yo te he dado. Vale. En la que manda. Las demás son ayudantes de ella. Son como hijos de ella que la ayudan. Hijos o nietos. ¿Vale? Pues si queremos decirlo así. Que la ayudan para decidir cosas sobre ella. Me ayudan para saber si cómo es esta función. Cosas que le pasa a la derivada me sirve para saber lo que le pasa a esto. Sobre eso ya hablaremos también un poquito más adelante, ¿vale? De la relación que hay entre la f, la f', la f segunda y cómo eso se hereda, en fin, ya lo veremos. Bueno, voy a hacer un segundo ejemplo. ¿Qué pasa si la función es a trozos? Pues se hace el mismo procedimiento, pero trozo a trozo. O sea, lo mismo rollo que he hecho antes, hay que hacerlo, pero trozo a trozo. Todos los pasos. Ahora lo voy a hacer un ejemplo. Y se tiene cuidado con los puntos frontera. En las funciones a trozos ya nos vamos dando cuenta que los puntos frontera, que en esta que acabo de poner es el 2, esta de aquí, veremos que siempre hay que tener mucho cuidadito con ellos. Son puntos muy especiales porque son los puntos donde se unirían o no la función y si se unen pasa una cosa, si no se unen pasa otra, la continuidad, la derivabilidad y en este caso también va a tener que ver con el hecho de que haya ahí máximos o mínimos. ¿Cómo haría yo este ejercicio si me pidieran estudiar lo mismo, la monotonía y los extremos? Pues mira, yo cogería este trozo, sin el igual, ¿vale? Sin el igual. Cojo esta función, la derivo, igualo a 0, son los mismos pasos que he explicado arriba, y me sale x igual a un medio, y me aseguro que este un medio está aquí, y efectivamente lo está,
por tanto es un posible extremo, que está aquí, en x menor que 2. Si me saliera que la x vale 8, yo diría, pues no me sirve. Sale 8, pero yo no estoy en el 8, porque el 8 no está aquí. ¿Lo entendemos, no? Todas esas cositas hay que tener cuidado. ¿Dónde estoy? Si puedo hacer algo o no. Cada sitio tiene sus normas, pues esto le pasa igual, ¿no? Las normas aquí, en este trozo, es que yo solo puedo utilizar en esta función estos números. Resulta que derivo esta función, me sale que la x es un medio, que es el posible extremo o el punto crítico, como podáis llamarlo. Y lo primero que tengo que asegurarme antes de tirarme a lo loco es ver si está o no donde estoy trabajando, que es solamente aquí. Y sí, está. De hecho, si hago el signo de la derivada, la tabla esta que hice antes, es desde menos infinito a 2, lo que os dije antes. Donde esté trabajando, que estoy trabajando aquí, pues esto es de menos infinito a 2. Y el 1 medio está aquí. Si el 1 medio no estuviera aquí, pues diría, ay, si no está, si es que no puedo ponerlo. Entonces, pasaría de él y no lo tendría en cuenta. Pero tengo que tenerlo en cuenta porque está entre menos infinito y 2. Y hago la tabla entre menos infinito y 2, teniendo en cuenta el 1 medio este. Cojo un número entre menos infinito y 1 medio. Por ejemplo, el 0, que cojo y me sale menos 1. Que es negativo. ¿Dónde lo sustituyo? En la f', que es esta. Signo de la f'. Hay que saber en cada momento qué herramienta estoy utilizando, ¿eh? Esto es importantísimo. En cada momento tengo que saber, cuando hagamos 3 o 4 ya seguro que se os queda. Pero tengo que saber que si quiero ver el crecimiento y el decrecimiento utilizo el signo de la derivada. Entre menos infinito y 1 medio cojo el 0, me sale negativo, por tanto aquí decrece. De 1 medio a 2 cojo el 1, me sale un 1 y crece. Lo vemos, ¿verdad? Este 1 medio tengo que decidir si es máximo o mínimo. ¿Cómo lo decido? Derivo otra vez y me sale la derivada segunda. Sustituyo 1 medio, que me sale 2, que es mayor que 0. Mismo el procedimiento que hice antes. Derivas, otra vez. Sustituyes el candidato, que es 1 medio. Me sale 2, que como es mayor que 0, significa que hay mínimo en 1 medio f de 1 medio, que si lo haces sale este número de aquí. ¿Veis? Hombre, aquí lo he abreviado un poquito y no lo he explicado en mayúsculas como he hecho anteriormente, pero el procedimiento es el mismo. Cojo solamente en este trozo, voy a repetirlo. Esta función la derivo, igual a 0. Me sale esta cosa. Hago la tabla de signos con esta cosa, asegurándome que la cosa, este 1 medio, me sirve. Hago el signo entre menos infinito y 1 medio y me sale decreciente. Y entre 1 medio y 2 y me sale creciente. ¿Ahora qué hago? Y no escribo nada más, ya veréis por qué, no pongo aquí ninguna frase, eso lo haré al final. ¿Qué pasa con la derivada para ver si hay máximo o mínimo? Pues tengo que volver a derivar esto y me sale 2. Todo el mundo lo ve, ¿verdad? Si sustituyo 1 medio, ¿qué me sale? 2. ¿Cómo es eso? Mayor que 0. ¿Esto es positivo? Sí, por tanto hay mínimo de este trozo en este punto. ¿Vale? En 1 medio menos 1 cuarto. Si yo dibujara, en este punto la función haría así. Ahora cojo este otro trozo con esta función. La derivo. Ya está derivada. Igualo a 0. Y resulta que esto no se puede igualar a 0. Esto acordaros siempre. El menos 2 este pasaría dividiendo entre comillas y se va, no me importa. Lo que me importa es esto. Esta función la cojo y la igualo a 0. Y no tiene solución, porque elevado a algo nunca es 0. Y si pongo el 2 arriba, me sale 1. Elevado a 0, que es 1. No. Esto nunca vale 0. Todo esto, elevado a algo, nunca va a valer 0. Nunca. Entonces no tiene solución. Por tanto, no hay extremos. Este trozo no tiene ni máximos ni mínimos. Significa que en este trozo o siempre subes o siempre bajas. O siempre vas subiendo o siempre vas bajando. Eso es lo que significa que no haya extremos. Bueno, pues ya está. Ella es así y ya está. ¿Qué es lo que hago en este trozo que va de 2 a más infinito? Cojo cualquier número, por ejemplo el 3, lo sustituyo en la derivada, veo que el signo es negativo, por tanto la función, ¿qué es lo que hace? Decrecer.
¿Veis? He hecho los mismos pasos, pero con funciones distintas en trozos distintos. Es muy tedioso, es verdad. Pero bueno. ¿No tienes que hacerlo del 2 para atrás? Del 2 para atrás ya lo he hecho aquí. Ah, claro, vale, vale. ¿Entendedme? Por eso es que por eso voy Y trozo a ahí no trozo. tienes que hacer del 2 para adelante. Aquí hago del 2 para adelante y aquí hago del 2 para atrás, como decís vosotras. ¿Por qué hago aquí del 2 para atrás? Porque del 2 para atrás es esto que va a esta función. Ah, porque otro trozo, ¿no? Claro que son trozos distintos. Vamos a decir, tenemos delante la función a trozos. Cada trozo tiene su propio tratamiento. Por eso pongo si la x es menor que 2. Y al igual que hacemos con él, ¿desaparece? Déjalo que lo voy a ver ahora. Eso es que lo voy a ver ahora. Ahora vamos a verlo, ¿vale? Por eso lo he puesto, porque se estudia aparte, porque sabéis los puñeteros que son los puntos frontera. Y este punto frontera es puñetero, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, un segundito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fijaos que me ha salido esta tabla solamente con las flechas y esta tabla solamente con las flechas. ¿Qué es lo que hago? Voy a pegar las dos tablas. Por un lado esto, estas dos flechas salen de aquí y esta flecha sale de aquí. ¿Lo veis? Y con esto ya puedo hacer el crecimiento y el decrecimiento. Crece aquí, perdón, decrece aquí y aquí, es decir, aquí y aquí. ¿Lo veis? Que esto es esto y esto es esto. ¿Y dónde crece? Aquí. Mira qué fácil. Uno, las dos tablas y ya saco las conclusiones finales para el conjunto de la función. Porque yo he hecho dos trozos, cada uno por su cuenta, pero realmente tengo una función grande, que es la unión de esos dos trozos. Pues uno las dos tablas y uniendo las dos tablas saco las conclusiones. Primera respuesta, f decrece aquí y aquí. Y crece aquí. En el 1 medio ya hemos visto antes que hay mínimo relativo, porque lo he estudiado aquí. Porque el 1 medio está dentro de uno de los trozos. Esto quizás tiene que haberlo retintado, ¿vale? Para que os dierais cuenta que está en la frontera, ¿no? Esto, si queréis, lo ponéis más gordito con el bolígrafo y así nos aseguramos de que nos damos cuenta de que está en la frontera. Bien. ¿Y qué pasa en el x igual a 2? Pues podría haber un máximo, porque la función es esto, pero es de que la f sea continua o no. Porque si la f no es continua, ¿cuál es el máximo? ¿Este o este? Si aquí no hay nada. Y si es continua, y si no, y si es así la función, ¿cuál sería el máximo? ¿Este o este? ¿Veis? Aquí esto se cumple. Sube, baja. Pero vamos, si esto es una montaña rusa, te mata. Porque no es continua. Sales disparado. Y si llegas aquí, te estrellas. Claro, entonces, para tú decir que aquí hay un máximo o un mínimo, la función tendría que ser continua. ¿Vale? Si fuese de esta manera, si no fuese continua, no se puede decir que haya máximo. Por eso el x igual a 2 se estudia siempre aparte, porque los puntos frontera hay que darle un poquito más de cariño y un poquito más de atención. Entonces, viendo la tabla, esto aquí no es ver la tabla, aquí es hacerlo con la derivada segunda. Pero aquí no me queda más remedio porque la función ni siquiera es derivable, pero no importa, nadie me está pidiendo la derivabilidad, pero veríamos que es punto anguloso. Pero yo tengo que ver antes si es continua. Pues para poder ver si aquí es un máximo o no. Pues veo que es continua y efectivamente lo es. La he preparado para que sea continua. Entonces, si es continua, hay máximo relativo. Si es continua, hay máximo relativo. ¿Vale? Así haría. ¿Y si fuera flecha para arriba y flecha para arriba? Pues también tendría que ver si es continua y pondría un solo trozo. Pero como caerá alguno de esos en los ejercicios, ya lo vemos, ¿vale? Ya lo vemos. Bueno, venga, decidme. Si eso ahora os hago el dibujo de esto para que la veáis más clarita, pero por lo menos, ¿hay alguna duda? Esto como todo, es cuestión de hacer. Si hasta que no lo haces, realmente no le pillas el truco, pero los pasos son siempre los mismos. ¿Hay alguna cosilla o no? Yo no entiendo por qué
Dime. Al final has puesto límite. En plan, ¿el límite ese por qué está? Porque tengo que ver que sea continua. Podría haber un máximo, pero eso depende, podría haber un máximo aquí, ¿vale? Pero eso Sí. depende de que la función sea continua. Pues lo que hago es esto, ¿para qué era? Para ver si es continua o no. Ah, para verle la continuidad, vale. Lo que pasa es que como no me cabía en el folio, no lo he puesto uno debajo del otro, sino lo he puesto uno detrás del otro, ¿vale? Vale, Pero vale. aquí haría esto, y por la izquierda, por la derecha y la imagen, y como las tres cosas son iguales, es continua. Y si Así no que fuera continua, hay que poner discontinuidad de no sé qué. lo puedes poner, y sobre todo dirías que no puedes decir que hay máximo relativo. No habría máximo relativo. Sin embargo, como es continua, hay máximo relativo. Vale. ¿Vale? De todas maneras, ahora voy a poner un par de ejemplos de que hay máximo y no hay máximo, ¿vale? Voy a salirme de aquí. Esta es la que acabamos de estudiar, ¿veis? Cómo decrece. Voy a quitar esto también, a ver. ¿Veis cómo decrece? Al llegar al 1 medio, hay un mínimo, luego crece, y al llegar al 2, ¿veis? No lo hemos estudiado, pero realmente hay punto anguloso, pero sobre todo lo importante es que hay continuidad. ¿Veis cómo es continua? Como es continua, como por aquí crece y por aquí decrece, lo podéis comparar con el cuadro que he hecho, decrece, crece, decrece, pues aunque haya un punto anguloso me da igual. Esto cumple la definición de máximo, porque por aquí crece y por aquí decrece. ¿Vale? Sin embargo, si yo cojo y cambio la función, de una manera muy sencilla, ¿veis? Aquí ya no hay continuidad. Lo que pasa es que se me vamos arriba, ¿veis? Aquí ya no hay continuidad. Aquí decrece, aquí crece y aquí decrece. Hasta ahí es idéntica a la anterior. Sin embargo, yo no puedo decir que hay máximo o mínimo porque yo no sé si es este punto, si es este punto. Entonces, como no es continua, no puedo decir que haya ni máximo ni mínimo. Mientras que si es continua, sí puedo decir que hay máximo. Y por eso se hace la continuidad, ¿no? Y por eso se hace la continuidad, sí señor. Pero lo hago al final para comprobarlo, no lo hago al principio. Lo hago al final, ¿vale? También puede que me salga una función a trozos que crece y crece. Bueno, pues si crece y crece y es continua, ya veremos ejemplos, pues diría que crece siempre. Y ahí no habría ni máximo ni mínimo. Los puntos frontera pueden ser cualquier cosa. Pueden ser máximo y mínimo. Pueden ser nada. Puede ser nada. O puede que haya crecimiento o puede que haya decrecimiento. Por eso cada ejercicio tiene su momento para eso, ¿vale? Y ya lo haríamos si es necesario.